este algoritmo puede encontrar una solución óptima al problema de dimensionamiento del lote, pero para ello necesita un supuesto adicional. Ese supuesto adicional es que la demanda termina, o sea, o que solamente se va, que solamente ese horizonte de tiempo, que no hay nada más allá de ese horizonte de tiempo. O que o requiere un valor específico para la demanda, para el inventario al final de ese horizonte. Entonces, esta solución es óptima en ese horizonte de tiempo. Si lo vamos a hacer por 12 meses, pues será óptima en ese periodo. Si lo hacemos por 12 meses, pero nosotros sabemos que la demanda continúa, pues esa solución es óptima. Pero vamos ahora a asumir que ese es todo el horizonte de tiempo que tenemos. Vamos a seguir trabajando con el mismo problema. El, para ello, vamos a tratar de analizar este procedimiento. Lo primero que debe hacerse, bueno, recuerden que el costo de hacer un pedido, ¿sí?, es A. Y el costo del inventario es eh, B por R, B por R, ¿cierto? Ese es el costo por unidad. Esto sería por unidad. Ahora, si yo pido la demanda de un periodo, que sería entonces D sub T. Entonces sería D sub T por B por R. Hagamos esa D bien. Solo aparece una D. Entonces sería la demanda del periodo por B por R. Vamos a calcular para un periodo específico. Pero, ¿qué pasa cuando el, el costo de conservar este inventario, de estas unidades en inventario, es superior al costo de hacer un pedido? ¿Sí? Entonces, es decir, ¿qué pasa cuando A es menor que D sub T por B por R? Esto significa, si yo despejo esto de acá y asumiendo que estos son valores positivos y distinto de cero, obviamente, entonces me queda A por B por R. ¿Sí? Recuerden que hace poco se hubo un escándalo con un valor negativo por ahí. Bueno, entonces, pero no, vamos a asumir que estos son valores no negativos, bueno, y distintos de cero, mayores que cero. Entonces yo puedo hacer esto. Yo lo que necesito, mire entonces, si esto es cierto, significaría que es mucho más barato simplemente hacer un pedido que guardar la mercancía de un periodo a otro. Entonces, cuando eso es cierto, es decir, cuando la demanda del periodo es mayor a este valor, a esta expresión, entonces lo mejor es, o sea, yo sé que es óptimo estas unidades no llevarlas en inventario, sino que pedirlas en el periodo en el que se necesitan. Cuando esto se cumple, esas unidades no se llevan en inventario. Entonces eso me facilita un poco la vida porque me evita cálculos que debo hacer al aplicar este algoritmo. Luego, si estos valores se conocen, entonces la idea es determinar o se hace que el inventario inicial de este periodo sea igual a cero. Es decir, las unidades las voy a pedir en ese periodo. Ese es el primer paso. El segundo paso sería entonces calcular para cada periodo el costo de la mejor estrategia de producción que satisface los periodos 1, 2, 3, hasta ese periodo. Y luego, entonces, empezando en el último periodo, dado que encontré la mejor estrategia para el último periodo, uno se devuelve y encuentra la mejor estrategia para todos los pedidos. Dicho así, suena un poco confuso, tal vez se ilustre mejor con un ejemplo. Vamos entonces a resolver este ejemplo, que es el que teníamos previamente. Si voy a hacer manualmente los primeros casos, de ahí en adelante
lo haremos en una hoja de cálculo. Bueno, lo primero que dice el algoritmo es identifique aquellos periodos en los que la demanda sea superior a dividido por B por R. Yo sé que esto me da 125 si no estoy mal, por lo tanto, al mirar todos estos periodos sé que se cumple en este caso. Es decir, la demanda al inicio de este periodo debe ser, perdón, la demanda no, el inventario que se tiene al inicio de este periodo es igual a 0. Y estas unidades deben pedirse, estas 130 unidades que se tienen en este periodo o como demanda en este periodo deben solicitarse al inicio de ese periodo, del periodo 11. Y obviamente, como dijimos que el tiempo de espera es insignificante, pues llegarán en ese momento. Pero el inventario final de 10 debe ser 0. Bueno, entonces ya conociendo esto, vamos a mirar cuál es la forma de trabajar con este tipo de ejercicios. Yo voy a hacer para los primeros 3 periodos, ese lo voy a hacer eh, manualmente y luego lo vamos a hacer en una hoja de cálculo. Entonces, ¿qué opciones tengo yo para poder comprar o para poder tener, eh, para hacer mi pedido en el primer periodo? Yo podría solamente eh, pedir 20 unidades, ¿cierto? Que esa es la demanda del primer periodo. Yo puedo pedir 20 unidades. O puedo pedir 20 más 40, eso me da 60 unidades. O puedo pedir 20 más 40 más 110, eso me da 170 unidades. O puedo pedir 20 más 40 más 110 más 120, eso me da 290 unidades. Y así sucesivamente, yo puedo pedir todas estas hasta llegar al periodo 10. ¿Por qué hasta llegar al periodo 10? Porque yo sé que estas unidades del periodo 11 deben ser solicitadas o deben eh, comprarse o adquirirse en el periodo 11. Se deben recibir en el periodo 11. Ya la manera o el pedido depende del tiempo de espera. Como estamos considerando un tiempo de espera insignificante, pues entonces deben solicitarse también en el periodo 11. ¿Cuál sería el costo? Y cuando hablo de costo, estamos hablando solamente costo de hacer los pedidos y el costo del inventario. Si yo en el periodo 1 solamente eh, compro las unidades de ese periodo, entonces ese costo sería 20, perdón, sería 25, que es el costo de hacer el pedido. ¿Por qué solo 25? Porque hago el pedido de 20, consumo esas 20 y al final del periodo 1 tengo 0 en inventario, porque la demanda es igual a 20, entonces no tengo que recurrir o no incurro en ningún costo adicional. Entonces esto sería 25. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo en el periodo 1 no pido 20 unidades, sino que pido 60 unidades para cubrir el periodo 1 y el periodo 2? Entonces, ese costo de cubrir el periodo 1 y el periodo 2 sería entonces igual a 25 más 40 unidades que deben quedar en inventario en el periodo 1 hasta el periodo 2 por 4 por 0.05. Y eso es igual a 25 más 40 por 4 por 0.05. Eso es igual a 33. ¿Qué pasa entonces? Entonces esto es igual a 33. ¿Qué pasa si yo calculo el costo de, de pedir 1, o bueno, pues de pedir para el periodo 1, para el periodo 2, o de cubrir la demanda más bien?
del periodo 1, el periodo 2 y el periodo 3. ¿Esto a qué sería igual? Sería 25 más 40 por 4 por 0.05. Ya con eso ya tengo el costo de hacer el pedido, más el costo de tener un periodo en inventario a las 40 unidades del periodo 2, pero me faltarían las del periodo 3, que son 110. Entonces sería más 110 por 4 por 0.05 por... Mire que estas 110 estuvieron dos periodos en inventario, del periodo 1 al periodo 2 y luego del periodo 2 al periodo 3. Entonces esto lo tenemos que multiplicar por 2. Y esto es igual a esos 33 que tenía más 110 por 4 por 0.05 por 2. Me da 77. 77. Bueno, y así sucesivamente, estos otros deben calcularse de igual manera. ¿Sí? No voy a calcularlos todos, pero creo que ya sabemos cómo es. Por ejemplo, si quisiéramos calcular estos cuatro, entonces sería este costo de calcular o de ordenar lo suficiente para el periodo 1, 2 y 3. A eso hay que sumarle el costo de inventario de estas 120 unidades, que sería 120 por 4 por 0.05 por 1, que sería 1, 2, 3 periodos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Es decir, que para calcular el costo de pedir estas 120 unidades que se van a consumir en el periodo 10, asumiendo que se van a pedir en el primer periodo, sería este costo que llevo aquí, que sería el costo de pedir hasta 9 unidades, más 120 por 4 por 0.05 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 periodos. Bueno, ahora vamos, bueno, no voy a calcular toda la fila como dije, porque de ahí en adelante pues es igual, ¿sí? Vamos a calcular la segunda fila y vamos a ver qué es lo que sucede en esta segunda fila. Para esta segunda fila, ¿qué vamos a asumir? Vamos a asumir que ya usted adquirió la demanda, ya tiene suplida la demanda del primer periodo, ¿sí? La demanda de este periodo. Vamos entonces a esta fila de acá. Y usted encuentra cuál es el mejor costo que tiene disponible para suplir la demanda de ese periodo 1. Solamente hay una alternativa que es 25, entonces contamos con ese 25. Lo siguiente es, ya usted cubrió la demanda de ese periodo 1. ¿Cuáles son las opciones en el periodo 2? La primera opción es solamente ordenar 40 unidades. ¿Y usted qué debe hacer entonces? Sería el costo de eso es 25, que fue lo que incurrió para cubrir la demanda del periodo 1, más 25, que es en lo que está incurriendo para cubrir la demanda del periodo 2. Entonces aquí iría un 20, un 50, perdón. Listo. Ahora, para el siguiente periodo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calculan estos? ¿Cómo se hace este cálculo? Usted tiene ya, ya tiene el costo del periodo 1, entonces sería el costo. Vamos a encontrar ahora las distintas opciones. Primero es el costo de 2 y de 3, ¿sí? Que este es el que vamos a calcular ahora. Previamente calculamos el costo de pedir las unidades de 1 en 1, las unidades de 2 en 2. Esto me da 50. Ahora, vamos a calcular en 1 y en 2 vamos a calcular 2 y 3. Entonces esto es igual a 50, que es el valor que ya calculamos previamente, más estas 110 unidades del periodo 3 deben estar un periodo en inventario, porque se piden en el periodo 2, pues pasan del periodo 2 al periodo 3. Y ahí queda en inventario un periodo.
Entonces sería 110 por B, que es 4, por R, que es 0.05, y eso es igual a 72. Entonces llevamos aquí que es de 72. De ahí en adelante, debemos entonces hacer los mismos cálculos. Entonces, por ejemplo, aquí ya sería el costo de producir 1 en 1 más, ahora vamos a calcular si en el periodo 2 ordenamos para 2, 3 y 4. ¿Y esto qué sería igual? Sería 72 más el costo de mantener estas 120 unidades, 2 periodos en inventario. 1, 2 periodos. Y así lo hacemos hasta completar toda esta línea hasta el periodo 10. Bueno, ya que creo que está claro más o menos los cálculos que vamos a hacer, vamos a pasar a una tabla porque pues, es muy engorroso calcular cada celda. Mire que aquí ya tenemos los valores incluidos, los que habíamos calculado previamente. Habíamos calculado estos 3 aquí y estos 2 acá. Todo hasta el periodo 10. Habíamos dicho, repito, que el periodo 11 no, porque estas 130 unidades ya previamente definí que es óptimo pedirlas o producirlas en el periodo 11. Entonces, ¿cómo hacemos con este cálculo de aquí, de este periodo? Entonces, ¿qué significa esto? Hombre, que las unidades hasta el periodo 2 se produjeron de la mejor manera posible y voy entonces a pedir las unidades del periodo 3, se van a pedir en ese periodo 3. Aquí entonces vamos a hacer los cálculos para el periodo 3. ¿Cuál es la mejor manera de producir las unidades del periodo 2? Para ello, yo miro acá y encuentro el mínimo valor en esta columna del periodo 2. Y el mínimo valor entre 50 y 33, pues es 33. Entonces yo sé que la mejor forma de producir o de comprar o de adquirir esas 33 unidades fue adquirirlas en el periodo 1. En el periodo 1 se piden entonces las unidades del periodo 1 y las unidades del periodo 2. ¿Por qué? Porque este valor de acá está mostrándome la estrategia de pedir en el periodo 1 las del periodo 1 y en el periodo 2 las del periodo 2. Ese costaría 25 y 25. Recuerden que el costo de hacer un pedido es igual a 25. ¿Cómo calculo entonces el valor de esta estrategia? Que sería pedir en el periodo 1 60 unidades, no pedir nada en el periodo 2 y pedir en el periodo 3 110 unidades. Bueno, las unidades para el periodo 1 y para el periodo 2 tuvieron un costo de 25, que fue el costo de hacer los pedidos, más el costo de mantener las unidades del periodo 2 un periodo en inventario. Pero por ahora no nos vamos a preocupar por esa estrategia. Simplemente decimos, ¿cuál es la mejor estrategia para producir las del periodo? ¿Cuál es el costo de la mejor estrategia para producir las unidades del periodo 2? Sin importar cuál sea esa estrategia. Por ahora no es importante eso. Entonces, eso simplemente es. La mejor estrategia para producir las unidades del periodo 2 es el mínimo valor en ese recuadro que está señalado. Pero yo a ese valor debo sumarle el valor de pedir o el costo de hacer el pedido de las 110 unidades del periodo 3. Entonces eso le sumo ese costo 25 de hacer un pedido. Y esto me da 58. ¿Sí? Debo hacer lo mismo para las unidades del periodo 4. Entonces yo puedo simplemente tratar de utilizar los valores en esta celda. Entonces veamos qué es lo que me está diciendo los valores de esta celda. Tengo aquí E11. E11 pues es simplemente el costo que tengo en el periodo justamente anterior, que sería 58. Este 58, repito, me muestra el costo de producir o de ordenar las unidades del periodo 1 y del periodo 2 de la mejor manera posible, no sé cuál fue, más
pedir en el periodo 3 las unidades del periodo 3, eso me da 58. Entonces es este E11. Ahora, ¿qué debemos sumarle? El costo de mantener estas 120 unidades un periodo en inventario. Y esto sería F8. F8 es este valor de acá. No me permite demostrarlo de esta manera. Entonces, F8, y aquí no muestra el cursor. Entonces, F8 sería la demanda del periodo 4, ¿sí?, por B2, que es 4, que es el valor del producto, ¿sí?, por B3, que sería el costo de mantener esas unidades en inventario, y multiplicado por el número de periodos. Y el número de periodos es 4 menos 3. Este aquí entonces me queda menos 3. Ese lo tengo que corregir en cada línea, porque es el periodo anterior. Entonces 4 menos 3 es 1, y eso me da 82. Esto simplemente lo extendemos y ya nos da para toda la línea. Verifiquemos que esté bien hecho. Por ejemplo, aquí, ¿qué estamos diciendo? Entonces, para el periodo 5, estamos diciendo entonces, estamos calculando el costo de ordenar para 1 y para 2 de la mejor manera posible. Y en 3 vamos a pedir las unidades de 3, de 4 y de 5. Entonces, 82 sería el costo de ordenar hasta las unidades del periodo 4. A eso debemos sumarle el costo de mantener estas 60 unidades 2 periodos en inventario, que sería de 3 a 4 y de 4 a 5. Entonces tenemos que esto es G8, que es la demanda del periodo 5, es decir, 60, multiplicado por B2, el valor de estas unidades, por B3, el costo de mantener esa cantidad de dinero en inventario, y la diferencia entre 5 y 3. Porque la diferencia entre 5 y 3 me está diciendo el número de periodos. Son 2 periodos. Y listo, ya tengo todo el costo. Por ejemplo, este valor que está aquí de 434 me está diciendo es lo que me costaría pedir 1 y 2 de la mejor forma posible, y luego pedir en 3 las unidades de 3, 4, 5, 6, 7 hasta llegar a 10. ¿Sí? Todo eso en el mismo periodo. Ahora pasemos al periodo 4, que es este acá. Entonces, en el periodo 4, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenar las unidades del periodo 3 de la mejor manera posible, y luego vamos a pedir las unidades del periodo 4. Entonces, ¿cómo es el valor o cómo calculo cuál fue el valor o el costo de pedir las unidades del periodo 3 de la mejor manera posible? Pues selecciono el mínimo de estos 3 valores, eso debe darme 58, ¿sí?, y a eso le sumo 25, que es lo que me cuesta ordenar 120 unidades en un periodo cualquiera. Esto me da 83. Ahora la siguiente estrategia es, ahora debo considerar también en el periodo 4 pedir no solamente 120, sino 180, es decir, las unidades de 4 y de 5. Luego las unidades de 4, 5 y 6. 4, 5, 6, 7. Y así sucesivamente hasta llegar al periodo 10. Y para esto simplemente le hago una pequeña modificación a esta fórmula. Pero ya aquí no debo, la diferencia no se hace con E7, sino con la celda F7. ¿Por qué? Porque recuerden que esa es la que me está calculando el número de periodos. Y el número de periodos, en este caso, es 5 menos 4. Para 6 sería 6 menos 4, 2 periodos. 7 sería 7 menos 4, 3 periodos. Estaría de 4 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 7. Entonces esta sería la celda F. Y ya me queda 95. Vamos a ver, eso me queda 367. Sería ese costo. Ahora procedemos al periodo 5. Vamos a calcular para este periodo 5 cuál es el costo de ordenar las cantidades o
o ordenar las cantidades hasta el periodo 4 de la mejor forma posible. Esto sería el mínimo de esto, ¿sí? Y a eso, perdón, eso no. Ahí estoy incluyendo la demanda no va allí. Sería desde 9. ¿Sí? Y luego a eso debo sumarle 25, que es el costo de ordenar las 60 unidades demandadas en el periodo 5 en ese periodo, la 107. Aquí vengo y eh, me, me aseguro de estar haciendo el cálculo correcto. Entonces mire que para las 30 unidades del periodo 6, entonces al costo de pedir las unidades del periodo 5 de la forma como haya llegado hasta ese punto, debo sumarle el costo de mantener las 30 unidades del periodo 6 un periodo en inventario de 5 hasta 6. Y aquí entonces cambiamos F por G. Esto me da 130, calculamos hasta el periodo 10. Y ya tenemos toda esa fila. En el siguiente caso, buscamos, se mide la forma más económica, la mejor forma de pedir las unidades hasta el periodo 5. Debe ser 95, ¿sí? Y a eso se suma el costo de pedir 30 unidades de 6 en el periodo 6. Eso sería 25. Listo. Ahora para el periodo 7. Nuevamente, a estos 120 debe sumársele el costo de mantener 20 unidades en inventario. Entonces, eso sería H14, que es 120, más la demanda del periodo 7, más el valor por unidad, el costo del inventario y el número de periodos. El número de periodos sería igual a I7 menos, a I7, sí, menos H7. Aquí no sería G, sino H. Sería 7 menos 6, eso me debe dar igual a 1. Y extendemos hasta el periodo 10. Igual, ya de aquí en adelante es simplemente repetir los mismos pasos. Encontrar el mínimo de los valores para producir las unidades del periodo 6, sea cual sea la estrategia, más las 25 unidades monetarias, que es el costo de pedir las 20 unidades del periodo 7 en el periodo 7. Me da 132, eso se le suma. Ahora, porque además voy a considerar también pedir las unidades del periodo 8 en el periodo 7. Entonces, ahora tenemos que ese costo es igual a 132 más lo que me costaría tener 30 unidades en un periodo en inventario. Aquí es I. Y esto lo extendemos por el resto de la fila. Continuamos con el periodo 8. Entonces la mejor estrategia para hasta 7. Y le suma 25, el costo de pedir esas 30 unidades en el periodo 8. Para el periodo 9, bueno, ahora vamos a considerar incluir la demanda en el pedido del periodo 8, vamos a incluir la demanda del pedido del periodo 9. Y eso es igual a 144 más lo que sea que me cueste tener 80 unidades, un periodo en inventario. Aquí no sería I, sino J. Y tenemos que esto es 160, extendemos. Periodo 9, calculamos la mejor estrategia, o calculamos el valor de la mejor estrategia para los 8 primeros periodos, y a eso le sumamos 25. Y por último, en esta primera parte,
En el periodo 9 consideramos también incluir las unidades del periodo 10. Y este de aquí sería K. Y ahora sí, vamos a asumir que las unidades del periodo 9 fueron compradas de la mejor forma posible y las unidades del periodo 10 se compran en ese periodo 10. Esto sería el mínimo más 25. Y tenemos que esto es igual a 185. Ahora, para el caso del periodo 11, ¿sí? Mire que no tenemos ningún valor en estas celdas. Recuerden que habíamos dicho que para el periodo 11, la estrategia óptima es esas 130 unidades pedirlas en el periodo 11. Entonces yo sé que debo encontrar cuál fue la mejor estrategia para las primeras 10 unidades y a eso debo sumarle 25. Eso me da 210. ¿Sí? Ahora, además de esas 130, yo podía pedir también las 40 unidades del periodo 12. Y el costo que eso tendría sería menos, en lugar de K, sería M. ¿Sí? Entonces sería M19, que es 210, más N8, que son las 40 unidades demandadas, por B2, el valor unitario, por B3, el costo del inventario, y por el número de periodos, que sería la diferencia entre 12 y 11, eso me da 1. Y me da el costo de esa estrategia sería 218. Ahora nos falta solamente una, una celda por calcular. Y esta celda, el valor sería igual a 210 más 25, 235. Bueno, ya aquí entonces podemos calcular cuál es la solución óptima a este problema. Para encontrar ese valor, o bueno, para encontrar la solución óptima a este problema, empezamos, recuerden, por el último periodo. Entonces encontramos en todos estos valores que estaban aquí, asumiendo pues que hubiésemos calculado toda la tabla, que hubiese habido necesidad de calcular toda la tabla, encontramos el valor mínimo y lo señalamos. Entonces, señalémoslo con verde aquí, verde de esperanza. Y llevamos, o sea, ¿qué significa ese valor? Este valor es el costo de producir o de ordenar las 40 unidades del periodo 12 de ordenarlas en el periodo 11. ¿Sí? Mire que este sería 210 más el costo de inventario, de mantener en inventario estas 40 unidades un periodo. Entonces vamos a señalar a ese periodo también. Entonces, eso es lo que me está diciendo esta fila. En el periodo 11 estoy pidiendo las unidades para 11 y para 12. Ya entonces resolvimos para 11 también. Vamos ahora a pasar al periodo 10. Encontramos la mejor estrategia aquí en este periodo es el valor mínimo que está acá. Y el valor mínimo es 185. Hay dos valores que son iguales. Significa que hay dos posibles alternativas. Te puedes escoger esta o puedes escoger esta, la que mejor le parezca. Vamos a escoger la primera. Luego puede ser una buena tarea encontrar cuál es la solución si usted escoge esta, pero al ser iguales simplemente
Este es un problema que tiene dos soluciones. Entonces vamos a decir que el mínimo es este. Esto significa que las unidades del periodo 10 fueron compradas o fueron recibidas en el periodo 9. ¿Sí? Ahora, ya resolvimos entonces para 9 también. Buscamos cuál es el valor mínimo aquí. Tenemos que es 136. Ese es el valor mínimo. Entonces, esto significa, mire todo esto, que las unidades, las 30 unidades del periodo 8 estuvieron en inventario, han estado en inventario desde el periodo 6. Fueron pedidas en el periodo 6, se mantuvieron un periodo hasta el periodo 7 y luego fueron utilizadas en el periodo 8. Ya entonces resolvimos para el periodo 6, 7 y 8, porque pues estas 7 unidades del periodo, perdón, estas 20 unidades del periodo 7 se mantuvieron en inventario por un periodo, desde el periodo 6, fueron compradas aquí. Ahora viene el periodo 5. Vemos que la mejor estrategia tiene un costo de 95. ¿Y qué es esa mejor estrategia? Pues que en 5 se compran las unidades en 4 se compran las unidades de 4 y las de 5. Si alguien me dice, pero es que mire que hay un valor que es mucho menor aquí en 4. Sí, pero mire que al comprar esas unidades aquí, resulta que esa viene desde el periodo anterior, de 58. Y si usted tiene en cuenta todo esto, al final le va a dar es 106. ¿Sí? No le va a dar ese valor, digamos que va a crecer mucho. Y le va a dar es 106. Entonces, cuando usted toma un valor, lo tiene que llevar hasta el extremo izquierdo. Y eso le va a indicar la estrategia. Bueno, ya llevamos aquí en el extremo izquierdo, tenemos que las unidades de 4 deben comprarse o deben recibirse en el periodo 4. Ahora para el periodo 3, el valor mínimo es 58. Entonces las unidades de 3 deben comprarse o deben recibirse en el periodo 3. Y luego para el periodo 2, entre 33 y 50, pues es mucho más económico 33. Y esto significa uh, que las unidades del periodo 2 deben ser adquiridas en el periodo 1 o recibidas en el periodo 1. Ahora, verifiquemos los valores de esta estrategia. El cálculo que yo hago del costo debe coincidir con este 218. Si no coincide, tengo un error en alguna parte. Este también es una forma de verificarlo. Entonces me dice, la estrategia a seguir es, en el periodo 1 se compran las unidades para el periodo 1, para cubrir la demanda del periodo 1 y el periodo 2. En el periodo 2 no se compra nada. En el periodo 3 se compran o se reciben las unidades del periodo 3. En el periodo 4, las unidades del periodo 4 y del periodo 5. En el periodo 6 serían las unidades del periodo 6, 7 y 8. En el periodo 9, las unidades del periodo 9 y el periodo 10. Y en el periodo 11, las unidades para el periodo 11 y el periodo 12. Eso me da que son 6 pedidos lo que se hacen. Periodo 1, 3, 4, 6, 7, perdón, 9 y 11. A un costo de 25 por pedido me da 150. El número de unidades en inventario pues es la suma de todos estos valores. Eso me da 340. Se multiplica ese valor por 4 y me da 1360. 300 por 4 porque es el costo o el valor de cada unidad de producto.
Y este 1360 hay que multiplicarlo por 0.05, que es el costo de mantener una unidad en inventario por un periodo, y eso es 68. Entonces se suman 68 y 150 y el resultado es 218. Entonces esta es la estrategia óptima asumiendo que solamente estamos evaluando este horizonte de tiempo. Entonces deben producirse 60 unidades en el periodo 1, 110 unidades en el periodo 3, 180 unidades en el periodo 4, 80 en el periodo 6, 200 en el periodo 9, 170 en el periodo 11 y 0 en los demás periodos.